Tiempo de hoy, vamos a empezar. Primero oremos juntos. Nuestro amado Padre eterno, tú eres bueno para siempre para con nosotros. Tú nos salvaste del infierno, del juicio eterno. Derramando su sangre, Jesucristo nos salvó en la cruz. Y Señor, al Espíritu Santo, te damos alabanza y gloria también, porque tu guía y ayuda, nosotros hemos aprendido tu santa palabra, especialmente el Evangelio de la salvación, y fuimos salvos. También gracias por esa iglesia santa y verdadera. Por medio de ella, cada día podemos aprender tu enseñanza y podemos recibir consolación. De verdad, Señor, tú sabes bien que nosotros pasamos en este mundo muy pecaminoso, un tiempo muy difícil de aguantar. Por favor, haznos más firme la esperanza de tu gloria. Aún así, este mundo es muy mal, nos hace muy fastigar. Sin embargo, tenemos esperanza viva que podemos estar siempre contigo en el reino de Dios, muy hermoso. Hoy, Señor, también danos tu enseñanza y consolación, porque muchos hermanos están sufriendo mucho en sus corazones. Dale tu poder y tu amor y tu gracia abundantemente. Te pedimos, Señor, dame la sabiduría necesaria para que pueda dar tu santa palabra correctamente a nuestros hermanos amados. Te confiamos en ti, oramos en el santo nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Amén. Ok, hermanos, el título de la palabra de hoy, tres preguntas importantes. Normalmente tenemos el tiempo de preguntas los miércoles, ¿no? Pero hoy será ahora domingo. Este momento en que están más hermanos, quiero tratar estas preguntas. Son tres. Primero, ¿cómo eran salvas las personas que nunca escucharon de Jesús? Y segundo, sobre María, la madre de Jesús. Y tercero, sobre el ayuno. Creo que muchos hermanos tienen las mismas preguntas o algunos les preguntarán sobre ellas. Hoy vamos a buscar las respuestas correctas a estas preguntas, según la Biblia, no según la palabra del pastor José, ¿no? La primera pregunta es: las personas que vivían antes de Cristo o las personas que murieron antes que todavía se predicara el Evangelio a ellos, ¿cómo pudieron recibir la salvación? Creo que muchos hermanos saben la respuesta sobre esto. He recibido esa pregunta varias veces y he explicado, pero muchos hermanos han recibido la salvación recientemente. Voy a explicar otra vez. De verdad, muchas personas tienen curiosidad sobre esa pregunta. Esto es muy natural. Es porque la salvación se recibe por la fe, ¿no? Y esa fe es creer en Cristo. Como la palabra de la recitación de hoy, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, nada más, de la fe. Y Romanos 10:14 dice, leamos juntos,
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Para creer, primero que necesita oír. Así que la fe es por el oír, ¿no? Debido a esto, pensemos, las personas que nunca han escuchado de Jesús y aquellos que no pudieron conocer a Cristo, obviamente ellos no pudieron creer en Él, ¿no? Entonces, ¿acaso ninguno de ellos fue salvo? ¿Ninguno? ¿Y todos fueron al infierno? ¿Qué les parece, hermanos? Además, respecto a esto, también la pregunta de la salvación de los niños y los deficientes mentales es muy similar. Ellos no pueden entender el principio del perdón de pecados. Entonces, ¿cómo pueden ser salvos ellos? ¿Pueden explicar, no? Hermano Rey. Para explicar sobre esto, primero les quiero presentar el corazón de Dios. El corazón de Dios. Ezequiel dice, Jehová dijo, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Quiero yo la destrucción de los malvados? ¿Quiero yo? No, obviamente no. Dios quiere dar su misericordia hasta el hombre más malvado. Quiere que todos los hombres sean salvos. No quiere que ninguno perezca. En la Biblia, Dios declara muy claramente su corazón. Por esto, Dios mismo envió a su Hijo unigénito Jesús. Y Él murió por el pecado de todos los hombres del mundo, ¿no? He aquí, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Del mundo significa de todos los hombres del mundo. Y Juan 3:16, ¿saben bien? Leamos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que la mayoría de ustedes entienden bien hasta aquí. El camino de obtener la vida eterna es creer en Jesús. En consecuencia, la única razón por la que será condenado es no creer en Él. Busquemos Juan 3, San Juan, capítulo 3, versículo 18. La única diferencia es no creer en Jesús y no. Nada más. Juan 3, 18. Leamos juntos. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pensemos bien en esto. Ciertamente, no creer y no poder creer son diferentes. Otra vez, no creer y no poder creer son diferentes. Si no haces lo que puedes hacer, esto es mal, ¿no? Dios ni siquiera les demanda a los hombres que hagan lo que no pueden hacer. Muy razonable. Vamos a ver cuán justo es Dios. Deuteronomio, busquemos. Deuteronomio capítulo 30. Otra vez, la salvación se recibe por medio de la fe, ¿no? Y quiero decir, no creer
y no poder creer son diferentes. Deuteronomio 30, Deuteronomio capítulo 30, 11. Porque ese mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos hará hoy para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga hoy a fin de que lo cumplamos? Versículo 14, leamos juntos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Cuando Jehová dijo a su pueblo Israel que si obedece a su mandamiento será bendecido y si desobedece les caerán maldiciones, su mandamiento no era muy difícil de cumplir, ¿no? No era que suban al cielo o tampoco vayan al otro lado del mar, sino que era lo que podían hacer si querían obedecer. ¿Entiende? De igual modo, la salvación es así. A pesar de que puedes creer en Jesús, pero no crees, esto es la única razón por la cual debes ser condenado. Dios no juzga al hombre porque no ha hecho lo imposible. Entonces, el Dios justo y misericordioso debe juzgar a los que no han conocido, no han podido creer en Jesús con diferente norma. ¿Entiende? Con diferente norma, y les debe dar una distinta manera de ser salvos. Esto es muy digno. Primero hasta aquí. ¿Están de acuerdo? Busquemos Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1, versículo 34. Deuteronomio capítulo 1, versículo 34 dice, Oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró, diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Y versículo 38, y a Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímele, porque él la hará heredar a Israel. Saben bien, hermanos, ¿no? Después que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, primero iba a guiarlos a la tierra de Canaán, ¿no? Dijo, estaré consigo, no se preocupen, les daré esa tierra. Entren allá nada más, tómenla. Pero ellos enviaron 2 espías, ¿no? Por su voluntad, y luego entre ellos 10 reportaron así: no, esa tierra es de verdad muy buena, pero sus habitantes son muy fuertes, no debemos ir allá, porque Dios y Moisés quieren matar. Nos han guiado aquí. Por causa de esa rebelión, todas las personas que tenían más de 20 años en ese momento, todos murieron en el desierto. Miren bien,
de Egipto a Canaán, la cantidad de los judíos que salieron de Egipto era 603.550. Mucho, ¿no? Pero este número era solo los varones que tenían más de 20 años. Pasando el desierto por 40 años, todos ellos murieron. Todos. Solamente Caleb y Josué, que confiaban en Dios, pudieron entrar en la tierra de Canaán. Caleb y Josué. Les pregunto, hermanos, entonces, al final, ¿cuántos varones entraron allá? ¿Cuántos varones entraron en la tierra de Canaán? ¿Solo dos? ¿Solo dos nada más? No, sino muchos. Casi igual cantidad. Eran 601.730. ¿Por qué? ¿No solo dos? ¿Caleb y Josué? No. Cuando ellos habían salido de Egipto, aquellos que eran de menor edad o la nueva generación que nació en el desierto, ellos crecieron en el desierto. A ellos Dios permitió que entraran a la tierra de Canaán, ¿no? Es muy razonable, es muy justo. ¿Por qué razón? Versículo 39, Deuteronomio 1, 39. 39, leamos juntos. Y vuestros niños, de los cuales disteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, a ellos la daré, y ellos la heredarán. Porque ellos no habían podido decidir nada por su propia voluntad, ¿no? Si obedecían a Dios o se rebelaban. Solamente debían seguir a la decisión de sus padres, ¿no? Los adultos se rebelaron contra Dios. Por ende, ellos fueron condenados. Pero los niños, no es que ellos no creyeron en Dios. ¿Entiende? No. Sino, solamente ellos no pudieron decidir nada. A ellos, Dios dio su misericordia. Dios es perfectamente justo. De la misma forma, hermanos, las personas que vivían antes y aquellos que no pudieron escuchar sobre Jesús, indudablemente, aunque ellos también eran pecadores, pero creemos que Dios quería que aún ellos no perezcan. Y para ellos que ni siquiera pudieron creer en Jesús, Dios tenía una diferente manera de juzgar y una diferente manera de ser salvos, aunque no lo sabemos exactamente. Busquemos Hechos capítulo 14. Aunque no podemos saber exactamente, sin embargo, podemos creer en Dios misericordioso. Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo 16 y 17. Leamos juntos. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. En las edades pasadas, antes,
Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, según su propia libertad. Primero podemos entender que no todos ellos fueron al infierno, no todos. Entonces, ¿todos ellos fueron al cielo? Ciertamente, no. No. ¿Qué es el pecado? El significado bíblico del pecado, ¿qué es? El pecado es violar la ley de Dios. Primera de Juan dice, leamos juntos, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley de Dios. Por ende, para las personas que no tenían la ley de Dios, no se puede decir que ellos infringieron la ley. ¿Sí o no? ¿No? Los gentiles que no tienen ley, a ellos, ¿acaso podemos decir ellos infringieron la ley? No la tuvieron, ¿no? Entonces, ¿de qué manera Dios les juzgó? Aunque ellos no tuvieron la ley de Dios, sin embargo, Dios ha dado la ley fundamental a todos los hombres en toda la historia. ¿Cómo se llama? Esta es la conciencia. Busquemos Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo 14 al 15. Romanos 2, 14 y 15. Leamos juntos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Qué es esto? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén. Dios sabe todo y mira al espíritu y la conciencia de todos los hombres. Y lo absolutamente claro es que Él es misericordioso y justo. Creemos que la manera de su juicio y su salvación es perfecta y justa, sin falta nada. Otra vez, busquemos Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Hechos 17, versículo 30 y 31. Lentamente leamos juntos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Miren bien, la primera pregunta es, ¿cómo eran salvas las personas que nunca escucharon de Jesús? ¿De qué manera Dios juzgaría a ellos? ¿Y cómo ellos eran salvos? ¿O los niños, hasta qué edad pueden entrar al cielo? Esta es una pregunta muy curiosa, pero en realidad no nos importa mucho, ¿no? ¿Qué hacemos para ellos?
ya están muertos. Pero vamos a dejar estas preguntas en la justicia de Dios. No necesitamos preguntarnos por ellos, ¿no? Pero, de verdad, en nuestra época, el Evangelio ya ha sido predicado a todo el mundo, ¿no? Debido a esto, ahora nadie puede excusarse ante Dios. Señor, yo no he podido creer en Jesús. ¿Puede? No. Entonces, la preocupación más digna e importante es que todos nosotros debemos asegurar nuestra salvación según la palabra de Dios y predicar el Evangelio y salvar a nuestra familia, porque ¿a dónde irían ellos si murieran hoy? No podemos apoyar nada para los que ya murieron, ¿no? Sin embargo, nuestra familia todavía están vivos, ¿no? Sin embargo, ellos también algún día morirán. ¿A dónde irían ellos? Para ellos tenemos la oportunidad, ¿no? Tenemos que trabajar para esto, dejando esa pregunta en la mano de Dios. La segunda pregunta es sobre María. María, como Perú, donde vivimos, es mayormente un país católico. Naturalmente, la gente desde la niñez viven venerando estatuas de Virgen, ¿no? Como forma de adorar a María. De verdad, en el mercado, en las calles, en oficinas gubernamentales, en muchos lugares, podemos encontrarnos muy fácilmente con la estatua de María, ¿no? Aunque ellos no hablan así, prácticamente parece que ella es más enaltecida que Jesús, ¿no? ¿Esto es correcto o no? ¿Por qué razón la Iglesia Católica ha dado mucha importancia a María? ¿Por qué razón? Por naturaleza, la madre es un símbolo del amor, ¿no? Porque ella nos dio a luz, lactó, se sacrificó y trabajó con todo su corazón por sus hijos. Por lo tanto, en los tiempos antiguos, en muchos países, en muchos pueblos, tenían muchas diosas. No solamente dioses, no, muchas diosas. En Roma también, ¿no? El cristianismo primitivo era perseguido en Roma. Afortunadamente, el emperador Constantino aceptó el cristianismo, pero los romanos no dejaron las diosas que habían adorado por mucho tiempo. Más bien, estimaron a María como una diosa, como la Madre de Dios. No estoy insultando al catolicismo, sino esto es verdad. María hizo una gran obra que el Salvador viniera al mundo por medio de su cuerpo. Busquemos Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas 1, versículo 35. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel, ¿cómo se llama? Gabriel le avisó a María que iba a dar a luz a un hijo. En ese momento, ella era una virgen y prometida de José. Por ende, si ella concebía sin haber tenido relación carnal con José, podía ser rechazado por él, ¿no? Ser apedreada y morir como una adúltera. Era muy peligrosa. Sin embargo, ella se entregó a sí misma a la voluntad de Dios, diciendo, versículo 38, entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase Señor conmigo conforme a tu palabra. He aquí, la sierva del Señor. Yo soy una sierva insignificante nada más. Me utiliza a mí, ¿no? Tenemos que imitar la fe de María, la cual dio su vida para cumplir la voluntad de Dios. Sin embargo, hasta allá nada más. No debe pasar de ello. Hasta aquí nada más. Ella era una buena sierva de Dios. Y versículo 46. Versículo 46. Lucas 1:46. Entonces, María dijo, ¿quién dijo? Miren bien, por favor. María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues, he aquí, leamos juntos, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Otra vez. ¿Quién dijo esa palabra? ¿Ah? ¿Quién dijo? ¿Quién dio esa palabra? María. María. Indudablemente, María es una mujer muy bendecida, ¿no? Pero no es digna de ser adorada. Esta palabra es la que María dijo acerca de sí misma, ¿no? Entonces, vamos a oír la palabra de Jesús. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Vamos a comparar las palabras de María y de Jesús. Lucas 11. Lucas 11:27. Mientras él, Jesús, decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado, Señor, el vientre de te trajo y los senos te mamaste. ¿No? Bienaventurada, ¿a quién? ¿No? Bienaventurada es, ¿quién? María. ¿Quién dio esa palabra? María no. Una mujer. No sabemos quién es ella. María dijo así. Una mujer dijo así. Pero lo más importante es, ¿qué dijo Jesús? Versículo 28. Leamos juntos. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿En quién palabra ustedes quieren confiar? ¿No? Ahora hemos oído las palabras de tres personas.
Primero de María, de una mujer, de Jesús. Solamente la verdad es la palabra de Jesús nada más. Otra vez, versículo 28, leamos juntos. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Quiere decir, quizá nosotros podemos ser más bienaventurados que María. ¿Sí o no? Es verdad, ¿no? San Mateo capítulo 12. Busquemos Mateo 12. Perdón, en nuestra iglesia están tres María. María, allá otra María. Mateo 12, 46. Mateo 12, 46. Mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. ¿Hasta aquí? Por predicar la palabra de Dios en muchos lugares, Jesús no venía a la casa. Entonces, María, extrañando a su hijo, vino a verlo con sus hermanos. Aquí sus hermanos eran sus hermanos de sangre de Jesús. Quiere decir, María, como la esposa de José, después de Jesús, dio a luz a otros hijos. Pero Jesús estaba en medio de la multitud. Por ende, era difícil acercarse de él. Por eso, María, alguien pidió que informara a Jesús que su madre y sus hermanos estaban afuera para verle. Jesús oyó esa palabra. ¿Así? Mi mamá está allá. Está esperándome a mí. Jesús oyó esa palabra, entonces, ¿qué creen que Jesús debía responder? ¿No? ¿Qué creen? ¿Acaso? ¿Qué creen? Nos parece, es muy digno de los reciba con mucha alegría, ¿no? Mamá, qué gusto verte. Y conversará con ellos amablemente, ¿no? ¿Cómo te vas? Pero, versículo 48 al 50, leamos juntos. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí, ellos, mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Dice, ¿quién es mi madre? Wow, pensemos, si hubiera escuchado esa palabra de Jesús, María, ¿cómo sentiría? Qué malo. He aquí mi madre, he aquí mi madre, aquí mi madre, no se refiere a María, ¿entiende? ¿Entiende o no? He aquí mi madre, ¿quién es ella? ¿María? No, a una mujer mayor que estaba escuchando la palabra de Jesús, ¿no? ¿Quién es mi madre? Ella es mi madre. Wow. Al parecer, él trató a María, la trató a su madre muy fríamente, ¿no?
Pero el Señor no hizo mal, Él hizo lo correcto. ¿Por qué? Jesús es el Hijo de Dios y Dios mismo, ¿entiende? Quiere decir, Él no fue concebido por María. Miren bien, ¿acaso si no hubiera sido María, entonces Jesús no podría venir a la tierra? ¿No? ¿Era imposible? No. Él es el creador. En el principio ya estaba. Entonces, María era una sierva que fue usada por el Señor para que Él viniera al mundo. Sino, no por María, sino por otra mujer, otra virgen, el Señor podía venir. Ella fue usada. Miren bien, hermanos, viendo estos versículos, a algunos no les cae bien. Pueden sentirse incómodos. Sin embargo, no en qué pensamos sobre ella, ni en qué dice la religión, sino tenemos que prestar atención en qué dice la Biblia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué razón muchísimas personas oran ante María? Incontables personas. Es porque piensan que ella es la madre de Jesús. Entonces, si le piden a ella algo que es un poco difícil de pedir a Jesús directamente, ¿no?, por ella, el Señor no la rechaza, sino que responde su petición, viéndola, no a nosotros. Esto es lo que han aprendido mal. Es solamente un pensamiento humano, nada más. Malentendiendo la historia de San Juan capítulo 2, mucha gente ha aprendido así. Busquemos Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Jesús fue a una fiesta de bodas con su madre. Justo se agotó el vino. Al principio no le importaba nada, pero cuando María le pidió, Jesús hizo el mejor vino. ¡Qué bien! Por lo tanto, nosotros también debemos orar a María porque Jesús hizo el vino por su petición, ¿no? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Entonces, ¿qué les parece esa historia? Busquemos Lucas capítulo 7. También vamos a comparar las dos historias. Lucas capítulo 7, versículo 2. Lucas 7:2, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió
unos ancianos de los judíos rogándole a Jesús que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron. ¿Quiénes son ellos? ¿Ah? Los ancianos. Los ancianos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Quiere decir, ellos pidieron a Jesús que, por favor, sánalo. ¿No? Y Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué tienes conmigo? No. Sin hablar nada, Jesús fue con ellos. Jesús fue con ellos. Y les sanó. ¿Entiende? Miren bien. Cuando un siervo de un centurión estaba enfermo, él pidió a unos ancianos, ellos pidieron a Jesús que le curara a este siervo. Jesús mismo fue allá y le sanó. No por María, sino aún por los ancianos pidieron a Jesús, se cumplió. Quiere decir que Jesús hizo el vino porque María le pidió, pero en realidad esto no tiene mucha importancia. Entonces, vamos a pedir ¿a quién? A los ancianos. Creo que me parece más útil, más fuerte, ¿no? ¿No piensa esto? Mire, cuando María pidió a Jesús, primero dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero cuando los ancianos le pidieron, vamos. ¿De quién petición es más fuerte? Entonces, ¿a quién tenemos que pedir? ¿Por María o por los ancianos? ¿No entiende? Más bien, Jesús nos dio a nosotros que pidamos a Él directamente. Busquemos Juan 14. No necesitamos María, tampoco los ancianos. Juan 14, 13. Juan 14, versículo 13 y 14. Leamos juntos. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿En qué nombre? No en María, ¿no? En Jesús es suficiente. En mi nombre, en Jesús. ¿Sabe? La palabra en el nombre de Jesús significa conforme a su voluntad, ¿no? Conforme a su voluntad. Primera de Juan dice, leamos juntos, Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muy fácil. No necesitamos María. Perdón. Si le pedimos algo conforme a su voluntad, sin nada que ver con María, Dios lo acepta, ¿no? Pero si le pedimos algo que no es conveniente a su voluntad, a pesar de que pidamos a través de María, no sirve para nada. ¿Sí o no? ¿No están de acuerdo? Lo más importante es conforme a su voluntad. Esta es la lista de los libros del Nuevo Testamento.
hay 27 libros. Desde San Mateo a Juan, porque en estos 4 libros fue escrita la vida de Jesús. Por supuesto que María aparece unas veces. En realidad, no muchas veces. Y después, en los 23 libros restantes, se escribe acerca de María solamente, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Solo una vez nada más. Una vez nada más. Busquemos Hechos. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, 14. Hechos 1, 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En esta historia, María aparece orando como una sierva humilde de Dios. En ese momento, de verdad, ella no pensó que Jesús era su hijo. No, sino adorándole como el Hijo de Dios que resucitó de la muerte y subió al cielo, ¿no? Hechos capítulo 1. Esta historia, esta escena es el último versículo en que aparece María en toda la Biblia. Es cierto. Puedo decirles confiadamente. Después de Hechos capítulo 1, la Biblia nunca menciona sobre ella, ni una vez más. Ni en los 14 libros del gran apóstol Pablo, ni en las cartas del Pedro, nada. Es cierto. ¿Saben? Santiago y Judas. ¿Quiénes son ellos? Santiago, Judas. Eran los hermanos menores de sangre de Jesús. ¿Entiende? Quiere decir, ni aún en los escritos de los hijos de María, ninguna palabra sale acerca de ella. ¿Entiende? Si orar a María es muy necesario, si ella era verdaderamente la Madre de Dios, si adorarla es una obra muy importante, seguramente la Biblia nos habría dicho esto, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios nos declara que solamente Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Leamos 1 de Timoteo, capítulo 1. Leamos juntos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo uno. Nada más, ¿no? En Efesios, iniciando el libro de Efesios, esta oración se repite 3 veces para alabanza de la gloria de su gloria. Versículo 12, para alabanza de su gloria. 14, para alabanza de su gloria. Sale 3 veces. Significa que alabamos de su gloria a los 3. ¿Entiende? A alguien alabamos, a otro, a los 3. ¿A quiénes son? Otra vez. Sale 3 veces. Significa, repitiendo, alabamos a los 3. Primero, bendito sea el Padre,
Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él alabemos. Y versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo. Le alabemos también. Versículo 13. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A Él alabemos. Alabamos a Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. La Trinidad es el Padre, el Hijo y la Madre. No, el Espíritu Santo. ¿No? Espíritu Santo. Quizá a aquellos que asisten en el catolicismo, estas palabras les molestan por momento. No obstante, más que su sentimiento y más de lo que han aprendido de otra religión, quiero que pensemos profundamente en qué dice la Biblia. ¿No? ¿Qué dice la Biblia? De verdad, María era una sierva hermosa que fue usada preciosamente por Dios. Hasta allá nada más. No debemos pasar de ello. Adorarla, orar ante su estatua o pedirle el perdón de pecados o bendición no es bíblico para nada. Es verdad. Hasta aquí hemos visto dos preguntas. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿O no? Vamos a ver una pregunta más sobre el ayuno. Ayuno. El ayuno significa no comer. No comer. Es muy triste, ¿no? No comer. Cuando no come, es muy difícil aguantar. No tiene fuerza aún para hablar, ni puede sonreír. ¿No? Sin comer, ¿puede sonreír? No puede. Obviamente, si ayuna por tan largo tiempo, morirá, ¿no? Sin embargo, algunos cristianos hacen este ayuno varias veces. Entonces, ¿nosotros lo debemos hacer o no? Vamos a ayunar desde hoy. ¡Qué bien! Vamos a aprender qué nos enseñan la Biblia y Jesús acerca del ayuno. Busquemos Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 14. Mateo 9, 14. Entonces vinieron a Jesús los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, pero tus discípulos no ayunan? Nosotros también podríamos oír la misma pregunta de parte de aquellos que asisten a otra iglesia, como esto. Nuestra iglesia ayuna, pero ¿por qué tu iglesia no lo hace? Nosotros hacemos, ¿por qué tú no lo haces? Primero, no me gusta este tipo de pregunta. Nosotros hacemos, ¿por qué ustedes no lo hacen? Esto tiene base egocéntrica, como nuestra iglesia es correcta y ustedes no. Yo soy correcto, tú no. Este pensamiento mismo es no correcto, incorrecto. Podemos ser diferentes. Entonces, ¿quién es correcto? 3 opciones. Él es correcto. Yo no. Segunda opción, yo soy correcto, él no. Tercera opción es ambos no. Podemos ser diferentes.
¿Sí o no? La pregunta, nosotros hacemos, ¿por qué tú no haces? Desde la base no es correcta. ¿Entiende? Mayormente, los miembros de la iglesia pentecostal ayunan sin saber el significado y la manera correcta del ayuno. Y nos preguntan, ¿cómo es esto? Nosotros ayunamos muchas veces. ¿Y por qué ustedes no ayunan? Más bien, ¿cómo eran los fariseos que ayunaban muchas veces y se jactaban de su fe? En Lucas dice, el fariseo. ¿Por qué pensemos en fariseo? Aquí dice, porque nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y menospreciaron a los discípulos de Jesús. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como nosotros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Quién soy yo, Señor? Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Aunque él tenía muy buena apariencia de fe, no es salvo. Dios no lo alabó. ¿Sí o no? Mateo 6 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Para quién? Ante los hombres nada más. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Nuestra iglesia hace algo, pero tu iglesia no lo hace, de verdad. Esto no nos importa, sino que tenemos que concentrarnos en que esto es correcto o no bíblicamente. Para esa pregunta del ayuno, Jesús respondió así. Mateo 9, versículo 15. Mateo 9, 15. Leamos juntos. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Lo que podemos saber es, por medio de esa palabra, el ayuno no se hace en cualquier tiempo, ni como una forma regular, sino que hay tiempos particulares a ayunar. ¿Entiende? Primero, vamos a aprender el significado bíblico del ayuno y cuándo tenemos que hacerlo. Y después voy a explicar este versículo otra vez. Luego otra vez. Primero, ¿cuándo hay que ayunar ante Dios? ¿Cuándo? ¿En qué situación? Son para 2 casos. Primero, cuando comete un gran error ante Dios. Para arrepentirse y pedir el perdón, debe ayunar. El ayuno es una expresión de que se está arrepintiendo con todo el corazón, ¿no? Por ejemplo, cuando un hijo cometió un gran pecado y su padre está enojado mucho, si ese hijo sonriéndose disfruta comida, papá, tú también comes, no es lo correcto, ¿no? Sino ese hijo no comiendo, le pide perdón a su padre, viendo que él está arrepintiéndose profundamente. El padre, ¿qué diría? Ayuna más, hasta que muera, ¿no?
no comas más. No, basta. Si te arrepientes, no debes hacerlo otra vez. Ahora come. ¿No? Esta es la primera razón por la cual debe ayunar. Como ustedes saben bien, el rey David ayunó. David ayunó, pero no siempre. Busquemos segundo de Samuel, capítulo 12. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Segundo de Samuel. Y Natán se volvió a la casa. El profeta Natán reprendió a David y se volvió. Y Jehová hirió al niño. ¿De quién? Que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. David cometió adulterio con una mujer casada, Betsabé. Ella concibió para encontrarlo, esconderlo, hizo matar a su esposo Urías. Luego, ella llegó a ser la mujer de David y vivía en el palacio. Pero Dios enfermó al niño que ella dio a luz con David. Viendo a su hijo que estaba muriendo en gran padecimiento, David ayunó y oró. No obstante, al final él murió. A pesar que David ayunando oró a Dios, su hijo murió. Justo después, David mandó a traer comida y comió. ¿Entienden? Cuando él suplicaba a Dios, ayunó. Pero si la voluntad de Dios era matar a su hijo, después que él murió, debido que David tenía que vivir rectamente de nuevo con su fuerza para el Señor, por ende, comió. Esto es lo correcto. David era un hombre de la fe, pero no hay ninguna escritura de que él ayunó cada semana. ¿Sí o no? Nada. Sino solamente cuando él cometió un pecado grave y estaba en gran sufrimiento, ayunó. Era necesario. Esto es el primer propósito del ayuno. Es para arrepentirse ante Dios y pedir el perdón. Y el segundo es cuando tiene un gran deseo que pedir a Dios. Gran deseo. Esther 4. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Los judíos que vivían en Persia estaban en un gran peligro de ser asesinados todo por el ardid de un malvado Amán. En ese momento, en ese tiempo, para proteger al rey, si alguien fuera ante el rey sin ser llamado, sin importar quién fuese, los soldados que guardaban la ley le mataron.
La ley de Persia era así. A pesar de que Esther era la esposa del rey, aún la reina, solo cuando el rey le llamaba se podía acercarlo. Sin embargo, Esther, para salvar a su pueblo, estuvo dispuesta a pedir al rey, arriesgando su vida. Y como temía mucho, le pidió a su pueblo que ayunaran y oraran a Dios juntos. El segundo tiempo que debemos ayunar es para pedir algo muy gravemente, muy sinceramente. Mateo 7. Busquemos Mateo 7. Mateo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Hubo un lunático con esa enfermedad. El cerebro no puede controlar el cuerpo. Se mueve locamente. No siente dolor. Es muy peligroso. En ese momento, Jesús ya había dado a sus discípulos la potestad de curar, ¿no? Ellos podían sanar. Por ende, el padre de ese lunático les pidió que sanaran a su hijo. ¿A quién? Primero a los discípulos. Sin embargo, ellos curaban bien a otros enfermos, pero no pudieron curarlo a él. Entonces el padre le suplicó a Jesús por su hijo. El Señor echó al demonio de él, le curó. Y luego los discípulos le preguntaron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús respondió, versículo 1, leamos juntos: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Dice, este género quiere decir que entre los demonios hay muchos tipos. ¿Entiende? Hay muchos tipos de demonios. Algunos más fuertes, algunos poco menos. La palabra de Jesús representa que para hacer una obra muy difícil se necesita una oración más fuerte con el ayuno. Quiero que entiendan bien. A veces, por algunas obras especiales, el ayuno se necesita. A veces el ayuno se necesita, pero Jesús, de verdad, no recomendó mucho el ayuno, ¿sabe? Ni que se haga en cualquier momento. Vamos a ver el corazón de Jesús. Marcos 6. Marcos 6, 41. Marcos 6, 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos.
Cuando Jesús enseñaba en el campo, una gran multitud escuchaba su palabra. Y más tarde, los discípulos se preocuparon porque la gente tenía hambre. En ese momento, ¿qué hizo Jesús? No se preocupen, ahora vamos a ayunar. Ayunen, oren. No, Jesús hizo una gran cantidad de comida y les hizo comer hasta saciarse. Y comieron todos, se saciaron. ¿Quién hizo esa comida suficiente? Jesús. Recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. ¿No? También, después que Jesús resucitó, sus discípulos pescaron toda la noche y regresaban en la mañana. Jesús estaba en la ribera y los recibió con comida, ¿no? Diciendo, les dijo a sus discípulos Jesús, vengan, vamos a ayunar. No, venid, comed. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, asimismo del pescado. También Apocalipsis 3 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré, comeré con él y él conmigo. Comer juntos significa tener comunión y compartir alegría. El Señor quiere gozar esa comunión y alegría con nosotros. En el Nuevo Testamento, las escrituras sobre el ayuno salen 3 veces, solo en el libro de Hechos nada más. Es cierto, Hechos 10. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón, un ángel con vestido resplandeciente. Cuando Cornelio, con deseo de buscar la manera de ser salvo, oraba, ayunando, Dios le avisó que llamara a Pedro. Y capítulo 13, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando la iglesia de Antioquía enviaba a Bernabé y a Saulo para predicar el evangelio a muchos lugares, ayunando, oraron a Dios, que estará con ellos y les protegerá. Esa obra está muy importante, muy hermosa. Y capítulo 14, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Mientras que Pablo predicaba para levantar a los ancianos en cada iglesia para que ellos cuidaran a sus miembros por esa obra muy importante, oraban con ayunos. Hasta aquí 3 veces nada más. Solamente en Hechos nada más. En los otros 22 libros del Nuevo Testamento no hay ninguna escritura de que alguien ayunó o tenemos que ayunar. Más bien, en el mismo libro de Hechos, busquemos Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 46.
y 47. Hechos 2, 46 y 47. Leamos juntos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Creo que es una muy buena figura de una iglesia hermosa, ¿no? Los hermanos se reúnen en la iglesia a cada instante, ¿no? Se encuentran, comen juntos, tienen comunión y viven con alegría en el Señor. Este tipo de iglesia predica más fuertemente el evangelio también, ¿sí o no? ¿No? Cuando una persona nueva viene a nuestra iglesia, si la gente no come, parece triste, no tiene fuerza, ¿no? ¿Acaso que ellos quieren venir otra vez o no? No lo creo. Al contrario, en esa iglesia hay comida, ¿no? Comida. Y hay sonrisa en sus miembros. Entonces sentiría, creo que yo también voy a escuchar su palabra, ¿sí o no? ¿Vamos a ayunar desde hoy? Qué bueno. El ayuno no es una forma religiosa que se debe practicar cada semana regularmente. No. No. El día antes que ayunara, come bastante, doble, ¿no? Y aguanta por un día. Y después come mucho para recobrar el hambre. ¿Qué están haciendo? No es lo correcto. Tampoco es bueno para su salud. Come mucho, ayuna, come mucho, ayuna. No. Entonces, ¿qué quiere decir el pastor José? Por eso, ¿debo ayunar o no? Si no come nada por algún tiempo, puede limpiar dentro del estómago y entrañas. Será bueno, puede ser bueno. Pero esto también depende de cada persona. Depende, ¿no? Para alguien puede ser útil el ayuno, pero para algunos no. Algunos pueden ayunar por 3 días. Pero algunos tienen un carácter que no pueden soportar un solo día. ¿Sabe? Yo no como por un día. De verdad. Mi familia conoce. No puedo aguantar. Pero ¿saben? Hay una razón práctica y triste por la que muchos pastores enfatizan tanto el ayuno. ¿Por qué? Es para ahorrar el dinero de la iglesia. A algunos les parece esta palabra como una ofensa. No obstante, lamentablemente, es una razón cierta. Nosotros comemos juntos el almuerzo cada domingo. Si ayunamos los domingos, no usamos el dinero de la iglesia, ni se necesita el trabajo para prepararlo. ¿Qué quieren? Desde el próximo domingo, ¿vamos a ayunar? Algunos no van a venir. Pero pensemos, si ayunamos varias veces o cada semana y llorando oramos, de verdad, ¿será agradable a Dios o no? Ayunando y llorando, orar a Dios, ¿es agradable a Dios o no? Vamos a pensar. Miren, los padres
los padres. Si sus hijos cada semana no comen y llorando les piden algo, ¿se agrada? ¿Te gusta? No. Dios es nuestro Padre. Pensemos bien. ¿Qué agrada a Él? Busquemos Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, versículo 5. Deuteronomio capítulo 12, versículo 5 al 7. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis. Miren bien primero, el lugar que Dios escogió para su habitación, ¿representa qué? ¿Ah? El templo, ¿no? El templo. Ahora, ¿qué es el templo de Dios? Es la iglesia. ¿Entiende? Y versículo 6, y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas. Miren bien. Hubieron muchos tipos de ofrenda. Fueron dadas a Dios por el agradecimiento. A ese lugar, ante Dios, en el templo, el pueblo de Israel, para reunirse, trajeron muchos sacrificios, animales, diezmos, ofrendas. ¿Para quién? ¿Para quién, hermanos? ¿Para quién ellos trajeron estos gran montón de ofrendas? ¿Para quién? Respóndeme. ¿Ah? ¿Para quién? Para Dios. Es cierto. Entonces, Dios los comió. ¿Qué comió Dios entre ellos? No. Los comieron ellos mismos, los que los trajeron, ¿no? Obviamente entre ellos, los pueblos, los pobres pudieron compartir con gozo. Y todos alabando, agradecían a Jehová. Y se agradaron en Dios, ¿no? Dios se agradó con esa forma. Versículo 7, leamos juntos. Versículo 7, lentamente leamos juntos. Y comeréis ahí, delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Comeréis ahí, ¿no? Delante de Dios. Dios nos hizo sus hijos. Somos su amada familia. Imaginen a una familia feliz. Se nos ocurre una mesa de comedor, ¿no? En ella se reúnen los padres y los hijos, comiendo juntos, conversan, se sonríen, ¿no? Yo no quiero ver que mis hijos ayunen cada semana. Mi hijo come mucho, ¿no? Mi hija también, ¿no? Más bien, deseo que ellos comiendo conmigo con alegría me agradezcan y se pongan felices. Lo quiero. Por supuesto que si ellos cometieran un pecado grave o para suplicar algo que desean mucho, tienen que pedirme sin comer, ¿no? Pero esto es
un caso especial. No es una obra que deben hacer frecuentemente. Creo que el corazón de Dios es igual. Salmo 23 dice, leamos juntos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor que guía a sus ovejas al lugar de delicados pastos, ¿qué creen que él quiere? ¿Ah? Este pastor, ¿qué quiere? ¿Ah? Solamente sus ovejas. Vean nada más. Obviamente que sus ovejas los coman bien, ¿no? Mateo 24 dice, leamos juntos. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿No? Ciertamente este alimento se refiere al alimento espiritual. Sin embargo, pensemos, ¿qué creen que quiere ver primero el pastor de sus ovejas? Es comer bien o ayunar. ¿Qué? Comer bien, ¿no? Ahora vamos a ver de nuevo este versículo, Mateo 9. Volvamos, Mateo 9. Mateo 9, versículo 14. Leamos juntos de nuevo. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan y diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? De verdad, esta pregunta no era para saber bien, sino, de verdad, es una menospreciación, ¿no? Crítica. ¿Quiénes ayunaban? ¿Quiénes ayunaban? Dos tipos de personas. ¿Quiénes ayunaban? Los fariseos de Juan el Bautista, ¿no? Juan Bautista y los fariseos. Los discípulos de Jesús no. Los discípulos de Juan y los fariseos. Entonces, ¿a quiénes le presentan los discípulos de Juan? Ellos sabían el arrepentimiento del pecado, según el mensaje de Juan, pero todavía no conocían la salvación. ¿Entiende? Solamente sabían el arrepentimiento nada más. No conocían la verdad de la salvación. ¿Qué es la salvación? El perdón de pecados. Ellos sabían hasta pecado nada más. No perdón. Era bueno habían sido los discípulos de Juan, pero, ¿saben? Después que Juan testificó acerca de esos, ellos debían seguir ¿a quién? A Jesús. Otra vez, eran buenos, que habían sido los discípulos de Juan, pero después ellos debían seguir a Jesús. También los fariseos representan las personas que, aunque quieren vivir según la ley de Dios, pero confían en su propia justicia, son hipócritas. Todavía no son salvos. Ellos ayunaban y preguntaron a Jesús, nosotros ayunamos muchas veces, pero ¿por qué tus discípulos no ayunan? Esta es muy similar a la pregunta de parte de los cristianos que todavía no son salvos, pero ayunan por la forma religiosa. A ellos Jesús
respondió así. Versículo 15. Versículo 15. Leamos juntos. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces ayunarán. Aquí el esposo representa a Jesús. En Él, en Jesús está la libertad y alegría, ¿no? Por ende, si está con Él, porque muchas veces hay que ayunar y llorar. Estando con el Señor, estando con Jesús, ¿por qué tenemos que ayunar y llorar muchas veces? ¿Esto es agrada al Señor? No, no. Mire, Filipenses 4, leamos juntos. Regociaos en el Señor, siempre, otra vez digo, regociaos. Regocíense en el Señor. Estén alegres con el Señor. Esto es la voluntad del Señor, ¿sí o no? Pero puede haber algún día en que aún nosotros tenemos que ayunar. Esto es cuando perdimos al esposo. Cuando perdimos al esposo, es decir, cuando perdimos el gozo de la salvación por el pecado, o cuando perdimos el primer amor de Cristo al mundo. En este momento, para recuperarlo, debemos ayudar y arrepentirnos, invocar al Señor. Cuando el esposo les será quitado, entonces debemos ayunar. Cuando estamos en el Señor, con el Señor, vamos a regociarnos con Él, en Él. Otra vez, Filipenses 4, leamos juntos. Regociaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regociaos, hermanos, en el Señor. Primera de Corintios 10, 31. Primera de Corintios 10, 31. Leamos juntos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Quiero que, hermanos, comamos bien y estemos bien de salud y vivamos fuertemente para la gloria de Dios. Además, el ayuno que Dios quiere verdaderamente no es no comer, sino librar a las almas que están capturados debajo del diablo. Por último, vamos a buscar Isaías 58. Isaías 58, versículo 6. Isaías 58, versículo 6. Leamos juntos. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Esto es el ayuno verdadero que Dios quiere, ¿no? Vamos a comer bien y vamos a trabajar para la gloria de Dios y para salvar a las almas perdidas. Hoy hemos aprendido sobre 3 preguntas. Primero, ¿cómo eran salvas las personas que nunca escucharon de Jesús? Y sobre María y sobre ayuno. Quiero que las mediten otra vez y recuerden bien y por favor, se preparen
para responder a otras personas. Muchos hermanos, yo sé, pero no puede responder nada, ¿no? Vamos a prepararnos para responder, explicar correctamente según la palabra de Dios. Amén. Oremos juntos, hermanos. Amado nuestro Padre Dios Santo y Misericordioso, te damos gracias por su gracia y misericordia y amor para nosotros. Gracias por esta iglesia. Por medio de la palabra de hoy hemos aprendido las 3 preguntas importantes. Por favor, danos la sabiduría y esperanza y fuerza de parte de ti para que podamos vencer este mundo muy difícil. Gracias, Padre, por los hermanos que están aquí, pero algunos hoy no vinieron. Guárdalos también con tu mismo amor y también, por favor, danos más fuerza para que podamos cumplir tu santa obra y para que seguir a tu camino hasta el fin, hasta que tú vengas. Gracias, Señor. Oramos en el santo nombre de Jesucristo. Amén y amén.